entrando ya en la consideración de este tema que se tituló La mutación de lo religioso, del pluralismo a la emergencia de nuevas espiritualidades, debo decir lo siguiente, pues esta es la primera sesión de un seminario al que se le llamó Seminario de Problemas Filosóficos Contemporáneos. Primero, estoy agradecido con la invitación a pensar y a compartir con ustedes uno de los variados asuntos que podrían abarcarse en un encuentro con este tema. Más aún, cuando el primer bloque se ha titulado Problemas Generales Contemporáneos y el tema de la sesión, ya ustedes lo han escuchado, la mutación de lo religioso, con un descriptor ahí sobre el pluralismo y las nuevas espiritualidades. Ante esta invitación me pregunto varias cosas, entre ellas si el tema religioso es un problema de hoy, y si lo es, habría que precisar para quién lo es y por supuesto señalar en qué aspectos es problemático, de tal manera que no habría que dar nada por sentado. ¿Se trata de un problema general o de un problema particular? ¿Es problemático eso que se llama aquí mutación de lo religioso y en otros ambientes remite a la conversión religiosa o a la adscripción a otras formas de creer? ¿El pluralismo religioso y cualquier tipo de pluralismo es problemático para todos o solo para las perspectivas de homogeneización, para las visiones unívocas de la realidad o para los preocupados por el relativismo y el equivocismo? El pluralismo religioso es problema de los científicos sociales que han puesto sobre la mesa de la discusión, a través de sus acercamientos empíricos, cómo se caracteriza este pluralismo. Es un problema de los que se dedican a la filosofía, porque el pluralismo religioso no es un tema central en términos de lenguaje o de la fundamentación o de una reflexión moral, o porque las respuestas que dio la metafísica se dejaron de lado o por cualquier otro motivo. Se trata de un problema para los teólogos acostumbrados a sostenerse al final en la seguridad de la fe y en las revelaciones, sea cual sea esta. Existen evidencias de que es un asunto complicado para los simpatizantes de las argumentaciones circulares. O finalmente, para no agobiar con tantas preguntas, es un problema para los creyentes e incluso para los no creyentes que con sus certezas de una u otra parte están seguros de su posición. Y dado que converso con estudiantes del doctorado en Filosofía y Ciencias Humanas, me pregunto, ¿es un problema para ustedes o es solo un problema para los planeadores de este encuentro, que de alguna manera debían llenar este formato? No tengo respuesta a todas las preguntas y sin embargo me parece importante que al menos al final cada una pudiéramos detectar cuáles, si es que las tenemos, son nuestras preguntas sobre esto que se ha llamado problema filosófico contemporáneo. Y en caso de no detectar nada, también podríamos señalar por qué razones este tema no es problemático y evitaríamos en futuros encuentros destinar tiempo a algo que no resulta relevante. Esa sería la base desde la cual estoy partiendo. Así pues, y con esas consideraciones que intentan problematizar el asunto, quiero decirles por qué para mí hay un problema en el tema y más aún, si me lo permiten, qué pienso sobre el asunto de la mutación de lo religioso, del pluralismo a la emergencia de nuevas espiritualidades. Como ven, no voy a seguir estrictamente las lecturas en este comentario, pero sí quiero compartir esta reflexión que he empezado a preparar. Para ello me quiero detener en tres asuntos inicialmente. Primero, la insuficiencia de los conceptos usados hoy para hablar del pluralismo religioso. Y me refiero a tres: nuevos movimientos religiosos, nuevas espiritualidades o nuevas formas de espiritualidad. Y adelanto un poco, considero que son insuficientes porque permiten observar desde el objeto y no desde el sujeto, aunque los informantes sean los sujetos. Con ello señalo que lo central de los asuntos religiosos, como es la experiencia, queda al margen o al menos no suficientemente visible. Segundo asunto, mi propuesta para pensar lo religioso es parte de los sujetos o se sitúa en el ámbito de los sujetos. Aquí les he sugerido dos textos que vinculan la ética con la religión, no como algo dado, sino como expresiones de un lenguaje compartido en su debilidad, pero rico en su equivocidad.
El segundo texto sugiere 3 líneas para pensar lo religioso desde los sujetos. Seguro que ustedes ya las ubicaron. Reconocer la dimensión espiritual en su pluralidad. Otra que se expresa de manera singular en las personas buscadoras de absoluto, y establecer algunas posibilidades de diálogo con la forma como se concretizan las experiencias espirituales en el marco de tiempos de crisis de las verdades absolutas. Y tercero, ante esto sugiero usar el término búsquedas espirituales, que pone en el centro al sujeto y su experiencia, reconociendo el pluralismo y validando la emergencia de los distintos acercamientos. Me detengo ahora en el concepto nuevas espiritualidades o nuevos movimientos religiosos u otros similares. Lo primero que quiero señalar es que los conceptos son usados porque nos reportan cierta utilidad. Esta utilidad sea teórica o sea práctica. Por ello, los comentarios que realizo no implican su descalificación, sino el señalamiento de cierta insuficiencia. Pero para ello se requiere mirar atrás de los mismos conceptos. Cuando se aborda el concepto nuevas espiritualidades o su correlativo nuevos movimientos religiosos, nos encontramos ante una perspectiva teórica que es necesario confrontar o al menos cotejar con los hallazgos que distintos investigadores han formulado sobre el asunto. Lo primero que es necesario señalar es el desacuerdo actual en torno al uso del concepto, para sustituirlo en mi propuesta por el de búsquedas espirituales. El concepto nuevos movimientos religiosos está asociado a la idea de nuevas religiones y se ha usado de manera frecuente para señalar la existencia de marcos que disienten de los sistemas religiosos tradicionales, sean estos sistemas religiosos éticos o de salvación, consecuencialistas o karmáticos, de corte animista, naturalista o mágico-religiosos. Bajo este supuesto, toda búsqueda al margen de los sistemas, o al menos en sus límites, se suele observar como una ruptura. A estas rupturas se les conoció en otros momentos como movimientos sectarios o heréticos. Sin embargo, por la carga despectiva de dichos términos, en el siglo XX el concepto nuevos movimientos religiosos permitió a los estudiosos de los temas religiosos un acercamiento al margen de las lecturas ancladas particularmente a la teología católica. Entre sus características, los nuevos movimientos religiosos son expresión de búsquedas espirituales, casi siempre al margen de las religiones tradicionales. Más aún, se presentan como alternativas a estos sistemas y de manera frecuente establecen distancias con estos, creando una estructura similar al de las religiones institucionalizadas. Una observación rápida de los nuevos movimientos religiosos permite catalogarlos como movimientos emergentes que pueden proceder o no de los sistemas religiosos tradicionales. Los nuevos movimientos religiosos se inscriben en un proceso de pluralización y diversificación de las creencias que no son fáciles de caracterizar. Así, el panorama observado es el de la heterogeneidad y el de la heterodoxia. La heterogeneidad se percibe como una expresión de la pluralidad, pero la ortodoxia se percibe como una ruptura con un sistema de creencias que se considera a sí mismo como verdadero y por lo tanto se suele descalificar a lo diferente. En el caso mexicano, encontramos que el concepto nuevos movimientos religiosos ha sido utilizado de manera frecuente por distintos investigadores, entre los que quiero destacar a 3: Helio Masferrer, Cristina Gutiérrez y René de la Torre. En el año 2000, Cristina Gutiérrez señala que el asunto de los nuevos movimientos religiosos se trata del surgimiento de movimientos al interior de las instituciones formales y que replantean nuestro concepto de adscripción religiosa e incluso de religión misma. Para ella, se trata de un conjunto de prácticas que se apartan del denominado fenómeno sectario de matriz protestante y paraprotestante, que empiezan a transformar el diseño, distribución y comprensión del campo religioso. Acostumbrados a pensar en los límites y distancias identitarias de los sistemas religiosos tradicionales, los nuevos movimientos religiosos se presentan no solo como rupturas de estos, sino como alternativas espirituales que se sostienen en lo difuso, que es considerado por sí mismo ya un valor. En su texto Nuevos Movimientos Religiosos de 1996, Cristina Gutiérrez identifica a un conjunto de estos grupos con la corriente denominada New Age
y sin embargo va a señalar que en este conjunto de grupos no agota a los nuevos movimientos religiosos. Un aporte del trabajo de Cristina es la objetivación de este movimiento al caracterizarlo a pesar de su heterogeneidad. Creo que ahí está el punto más importante, además de las descripciones de estos grupos, el tratar de caracterizar desde esta difícil heterogeneidad. En esta misma línea se encuentra el abordaje que se expone en el texto Sectas o Iglesias, viejos o nuevos movimientos religiosos, que coordina Helio Masferrer. Un abordaje de René de la Torre y de Patricia Arias, posteriormente en el texto Religiosidades trasplantadas, recomposiciones religiosas en nuevos escenarios transnacionales, analiza, la cito, el papel que ocupan las creencias, prácticas y narrativas religiosas en los procesos de cambio social provocados por los diferentes impactos derivados de la migración. Hasta ahí la cita. Sin que las coordinadoras del texto, tanto René como Patricia, utilicen el término nuevos movimientos religiosos, se ha de señalar que la recomposición religiosa de la que dan cuenta los diversos trabajos es una característica de algunos movimientos. De nuevo, uno de los aportes del texto es la caracterización a partir de la descripción, ¿sí?, de tales recomposiciones de los sistemas religiosos desde la vivencia de procesos migratorios. En un trabajo posterior titulado La equivocación inteligente, sectas, cultos y nuevos movimientos religiosos, Helio Masferrer, al abordar las transformaciones del campo religioso, deja de lado el concepto nuevos movimientos religiosos para recurrir al término nuevas formas de espiritualidad. La base de esta decisión se encuentra, dice él, y lo cito, en que el concepto de nuevos movimientos religiosos es ya un cajón desastre y debe ser reformulado para evitar perspectivas etnocentristas. Hasta ahí lo cito. Ahí mismo señala que el uso del término nuevos movimientos religiosos permitió romper la equivocación inteligente que descalificaba a las sectas al argumentar que al romper con la tradición madre se corría el riesgo de la manipulación, por lo que en un segundo momento, después de identificar a los supuestos sectarios, se les descalificaba. Por otra parte, el uso del término nuevos movimientos religiosos en la terminología de la Iglesia Católica es aludido por Masferrer como un elemento que motiva el cambio de concepto. Bastaría revisar 3 documentos que en su tiempo, hacia el año 96, curiosamente todos del mismo año, dan cuenta de esta utilización del concepto, pero aplicado desde el marco de referencia del catolicismo institucional, y entonces tienen muchas similitudes. Uno es la Carta Pastoral de Adviento, Cristo o Acuario, del cardenal Daniels, está publicada por Indosoc. Otro documento es el documento Jesucristo, portador del agua de la vida, una reflexión cristiana sobre el New Age o Nueva Era, del Consejo Pontificio de la Cultura y el Consejo Pontificio para el Diálogo Interreligioso. Y un tercero es la Instrucción Pastoral sobre la Nueva Era de Norberto Rivera. Bueno, ya tenemos entonces un panorama sobre el uso de este concepto, nuevos movimientos religiosos, en distintos ámbitos. Ahora, ¿qué pienso yo frente a esta propuesta? Bueno, pues que habría que pensar lo religioso desde otros parámetros, no desde las instituciones, sino desde los sujetos. Ante tal panorama, este seminario me ha planteado como tema el asunto la mutación de lo religioso, del pluralismo a la emergencia de nuevas espiritualidades. Lo primero que hay que señalar, a mi juicio, es lo siguiente. El término usado, con todo respeto, en el título de esta sesión, pretende superar el concepto de nuevos movimientos religiosos al hablar de nuevas espiritualidades. Sin embargo, a mi juicio no lo logra, debido a que cae en el mismo problema que el concepto nuevos movimientos religiosos y nuevas formas de espiritualidad, el usado por Helio Masferrer, por Cristina Gutiérrez, por René de la Torre y hoy por nosotros. En los 3 casos se objetiva la experiencia de búsqueda religiosa, lo que implica considerar que se trata de algo dado, definido ya y que podría describirse para encontrar lo común. Si bien esto es útil, caracterizar este asunto es situarse en el campo religioso interpretando la realidad a partir de conceptos prefijados por las teorías sociológicas o antropológicas, y así, entre otras, tendríamos que ir a las distinciones básicas de sagrado, profano, de reconocimiento de las formas de sacralidad,
a las nociones o a nociones como temor y temblor, a nociones como hierofanías, a planteamientos como campo religioso, capital simbólico o hábitos religiosos, según el referente teórico usado o preferido. Este tipo de acercamiento se centra en cierta estructuración a la que se considera o puede considerarse como definitoria de las búsquedas. Por ello se pone entre paréntesis la experiencia con ello se pone entre paréntesis la experiencia del sujeto, pues al objetivar se deja de lado la subjetividad que de cualquier manera no desaparece y emerge como ruptura. Estudiar el fenómeno religioso implica, a mi juicio, ir a los sujetos para reconocer e integrar en este abordaje al menos dos cuestiones: la experiencia de lo religioso, sea vivida como sea vivida, y la subjetividad. Se trata de reconocer que se está ante una racionalidad distinta y eventualmente complementaria, que permite recuperar la dinamicidad del sujeto al situarse ante los sistemas de creencias, institucionalizados o no, no solo como expresión de la pluralidad, que de suyo lo es ya en cada individuo. Por otra parte, el señalamiento de mutación de lo religioso, formulado así en singular, supone que existe un universo llamado religioso, que es homogéneo, porque no se habla de mutaciones de eso que llamamos religioso, sino de mutación. Esta visión se encuentra superada y es necesario señalarlo para indicar que en los sistemas religiosos considerados homogéneos existen fisuras, interpretaciones y procesos hermenéuticos que, si bien en las formas aparentan uniformidad, en el sistema de creencias, al expresarse como fórmulas fijas, en realidad no hay religión, sino sistemas religiosos diversos dentro de un mismo sistema de creencias. Por ello, en los trabajos que propuse para lectura, se habla de sistemas de creencias y de la posición de los sujetos. Esto implica, a mi juicio, poner en el centro la perspectiva experiencial de los sujetos, su interpretación y, en el fondo, la recuperación de la subjetividad. Si bien muchas de las experiencias pueden estar vinculadas con los sistemas religiosos tradicionales, cada sujeto se posiciona de manera distinta ante creencias, cultos y propuestas morales, que son los tres componentes básicos de un sistema religioso, independientemente de que pueda haber diversidad al interior de ellos o de unos a otros. José María Mardones, para mí de feliz memoria, en un texto de 1999 que se titula Síntomas de un retorno, la religión en el pensamiento actual, señala que en las búsquedas espirituales el telón de fondo inicial es el de la incertidumbre. Las rupturas ponen en evidencia la existencia de comprensiones diferenciadas, y a la base de las búsquedas espirituales, que eventualmente podrían comprenderse como religiosas o nombrarse como religiosas, se encuentra una perspectiva hermenéutica que mira el hecho religioso vivido por el sujeto como algo dinámico, en el que no hay perspectivas unívocas, lo que implica el colapso de los sistemas religiosos que se mueven desde la univocidad. Con el término búsquedas espirituales, quiero señalar lo siguiente: además de las distancias con los conceptos ya señalados, primero, el carácter plural y por lo tanto equívoco de la acción de encontrar algo o de dirigirse a un lugar. Y cuando señalo o hablo del carácter equívoco, no estoy pensando el término en sentido peyorativo, sino en el valor que la equivocidad tiene en la construcción de conocimiento. Segundo, que la carga de incertidumbre implicada en esta búsqueda, en estas búsquedas espirituales, está presente porque el que busca se encuentra en posición de desconocimiento, explora, sondea, construye mapas, llega a posicionamientos provisorios, aunque eventualmente se consideren o los considere fijos. Tercero, la búsqueda implica dinamicidad, movimiento, lo que pone al sujeto que busca frente a los planteamientos fijos de los sistemas religiosos y eventualmente en confrontación con ellos. Cuarto, la búsqueda supone un lugar de llegada. Se vislumbra como posibilidad, pero se puede morir en el intento. Se trata de cierta apertura a lo otro, a lo que se considera trascendente, al sentido de la realidad humana, independientemente si algunos lo consideran sentido divino o esta realidad humana tiene algún componente que se considere como divino. No es mi intención aquí decantarme por esto, sino como señalar que hay en la búsqueda espiritual
un punto de llegada, un lugar de llegada, pero que se vislumbra como posibilidad. El término espiritual se aleja de lo religioso porque remite a la interioridad del sujeto, que se observa en búsqueda de algo que se le presenta como otredad o al menos como diferente y complementario, a diferencia de lo religioso que remite a una estructura externa. En los textos que recomendé para esta conversación existen algunos puntos que podrían ayudar a dar cuenta de este tema. En el texto Religiones al margen, hacia una ética sin referentes absolutos, lo importante es señalar que cuando se observan las búsquedas espirituales del grupo investigado, en este caso estudiantes universitarios de pregrado, las religiones institucionalizadas se van quedando al margen por múltiples razones, entre las que destaca la cuestión del riguroso lenguaje religioso que absolutiza sus planteamientos. Decidí mirar la relación entre ética y sistemas de creencias religiosas para distanciarme de la perspectiva de otros trabajos centrados en la observación del culto y de la objetivación de los sistemas creyentes. Ahí se puede observar que lo central en el análisis es el descubrimiento de unas coordenadas que llamo distancia y relación, señaladas por los sujetos que realizan búsquedas espirituales. A propósito del eje de la distancia, se llama distancia o entiendo por distancia la expresión argumentativa que describe una contraposición explícita o no, en este caso de este estudio, a la doctrina oficial de la Iglesia en términos morales. La distancia no es ausencia, sino preferencia difusa y débil. La expresión de la distancia se plantea como un elemento compuesto de tres partes claramente identificables y una presente en algunos casos. Las partes comunes, el planteamiento de un asunto, la experiencia vital y el desacuerdo. Eventualmente podrán indicarse las razones de la distancia, pero esto no sucede en todos los casos, pues a los sujetos les basta señalar la experiencia vital de carácter emotivo y origen de la distancia en su proceso de búsqueda y dejan de lado la racionalización de la distancia. Respecto a la relación, la he encontrado en la aceptación de una postura moral de raíz o de matriz religiosa, lo que no implica necesariamente que se conoce el origen y fundamento de dicha postura, por lo que los sujetos pueden admitir postulados morales de raíz religiosa sin reconocerlo. Finalmente, la relación es una forma de hacer explícita la presencia. A partir de esta diferenciación, señalo varias notas del discurso religioso fijo que se caracterizan por la distancia y de la construcción de un lenguaje desde la perspectiva de una búsqueda espiritual que rompe al menos parcialmente con lo absoluto del discurso religioso. Y en ese sentido se hablaría de cercanía. El segundo texto, Humanismo, Ética y Espiritualidad, puntualizaciones desde la filosofía franciscana, recupera, por un lado, parte de mi trayectoria y de mi formación en la filosofía franciscana, pero no para repetirla, sino a propósito de algunos conceptos que hoy a veces están invisibilizados porque se entiende la filosofía medieval casi siempre en referencia a Tomás de Aquino. Aquí la alusión es a dos pensadores, Buenaventura y Duns Scoto. No voy a hablar de ellos, pero particularmente para eso está ahí el texto y algunas cuestiones, pero en este texto se reconoce el carácter plural de las búsquedas espirituales, lo que las sitúa en el ámbito de la equivocidad, a la que se valora desde el análisis de dos referentes del medioevo cristiano. Y como se señala en ese texto, en la introducción, se trata de un acercamiento sintético a algunas ideas, no a todas, de San Buenaventura y de Duns Scoto, bajo el supuesto de que pueden favorecer el diálogo en dos direcciones, y favorecerlo a pesar de que este pensamiento tiene una distancia de cerca de 800 años de nuestro momento histórico. Por un lado, reconocer la dimensión espiritual en su pluralidad, que se expresa de manera singular en las personas buscadoras de absoluto, y establecer algunas posibilidades de diálogo con la forma como se concretizan las experiencias espirituales en el marco de tiempos de crisis de las verdades absolutas. La conclusión de ese texto alude a las tres puntualizaciones que se desarrollan en el texto, partiendo en ese caso de la experiencia de Francisco, tres experiencias que están ahí marcadas, luego su reflexión desde estos autores y luego ya la consideración en términos más cercanos.
Allí señalo que estas puntualizaciones reconocen que la espiritualidad y su búsqueda son una experiencia humana, no una experiencia divina, son una experiencia humana que se caracteriza por ser individual y singular, que permite, no es una experiencia institucional, ¿sí? Que permite desarrollar una comprensión del modo de vivir y convivir que reconoce la pluralidad y que finalmente no existe un modo único de acceder a la dimensión espiritual, dado que se trata de ir avanzando por los caminos de la analogía que tiene distintos grados. Así las cosas, y voy cerrando, el concepto búsquedas espirituales se opone a nuevos movimientos religiosos, a nuevas espiritualidades y a nuevas formas de espiritualidad, privilegiando en la comprensión del tema 3 consideraciones. 1. Reconocer el valor del sujeto en su búsqueda espiritual diferenciada, que entre en diálogo con el pensamiento débil actual, pues en función de la búsqueda espiritual singular es posible aceptar las búsquedas religiosas al margen de la religión sin descalificarlas, como se hacía con el uso del concepto nuevos movimientos religiosos. Segundo, este acercamiento a la trascendencia o punto de llegada intuido es gradual e interna, no es institucional. Esta idea permite entrar en diálogo con algunas búsquedas espirituales actuales que, partiendo de la experiencia, logran situar al sujeto individual en referencia con su interioridad para concluir que en él se encuentra la divinidad o al menos algunos vestigios de ella, sea lo que entienda por divinidad. Y tercero, recuperar el valor de las mediaciones diferenciadas en oposición a los caminos únicos. Este planteamiento reconoce la existencia del sujeto individual y el camino personal para acceder a lo que se conoce como trascendente a través de mediaciones analógicas diferenciadas, como lo señala Buenaventura, que serían la sombra, el vestigio, la imagen o la semejanza. No una única forma, sino una pluralidad de formas que permitirían reconocer el valor de la búsqueda de los sujetos. Al final, como podrán darse cuenta, no me preocupa la emergencia de nuevas espiritualidades. La doy por sentada. Ni siquiera me preocupa la mutación de lo religioso. Ya está ahí, sino la invisibilización de las búsquedas espirituales desde el sujeto y su subjetividad, que se expresan en el lenguaje moral, que en los análisis de muchos estudiosos de lo religioso se deja de lado para centrarse en el culto y en las creencias. Es decir, si ustedes hacen una exploración, una revisión del estado del arte, se van a encontrar con que los estudios religiosos que proceden de distintas trayectorias académicas giran en torno al culto o a las creencias, pero no a esta cuestión que tiene que ver con la perspectiva del lenguaje moral. Y entonces me parece que el lenguaje moral es el tercer componente de eso que hemos dado en llamar religioso. Ahí está mi preocupación. Y bueno, con estas consideraciones que ustedes han tenido la amabilidad de escuchar y que no sé si estén de acuerdo o no y cuáles serían sus reacciones frente a ellas, pues me gustaría más que nada aprender de ustedes y de las observaciones que puedan tener sobre estas observaciones o estos planteamientos que yo he puesto hoy sobre la mesa. Ya ustedes podrán señalar sus desacuerdos, sus acuerdos, sus nuevas maneras de pensar o lo que es problemático, como decía al inicio, para ustedes, no para mí, no para los organizadores de este seminario y no porque les hayamos llamado problemas filosóficos contemporáneos, sino porque nos parece que son problemas de lo humano que requieren eventualmente pensarse.